Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en este acto sencillo pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Macheli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia, adelante, por favor, ustedes tienen la palabra. Yo estoy para servir. Mm. Maestro, Sí, buenos adelante, días. Sonia. Un saludo hasta Illinois. Muchas gracias. Buenos días, maestro. Maestro, yo quisiera preguntarle, ¿por qué hay personas que son más fáciles de adaptarse a los cambios y hay otras que les cuesta trabajo? Un ejemplo para la pregunta donde voy. Hay personas que, por ejemplo, quieren cambiar la alimentación y otras, unas viendo, tratan de cambiar, pero otras se rehúsan. O tal vez unas tienen el hábito de levantarse temprano y viendo las personas como que les dan ganas de hacer cosas, pero otras, aunque les expliquen, no quieren. Esa rehusar a ciertos hábitos, ¿por qué se da eso, maestro? Sí, nuestra parte más antigua del cerebro está muy condicionada porque es instintiva, es reactiva. Y cuando siente de emociones como el miedo, como el apego, como la incertidumbre se aferra a algo y no quiere dar ni para adelante y para atrás o solo para atrás. Entonces la gente se vuelve repetitiva, aburrida, así lo ve, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si buscara algo más y no solo lo que está oculto, que si bien son las raíces, está oculto a la conciencia, si se llama inconsciente, falta de conciencia, pero es inconsciencia, es experiencias de lo más variado y en negativo y positivo, o sea, en polaridad, te acepto, te rechazo. No hay medias tintas, no hay mediación. Si buscara algo más, se asombraría que siempre hay variantes. Yo no soy el mismo, la vida no es la misma. Aunque es la misma, siempre hay riqueza, posibilidades de descubrimiento, y entonces se automotiva a seguir buscando. Y la gente que se queda atrapada en sus hábitos instintivos, en sus condicionamientos, en sus apegos al pasado y a la resistencia a crecer, en la resistencia a descubrir, pues sufre mucho, la verdad. No es que se quede igual. La gente que tiene, por ejemplo, a la comida, ciertas comidas, no se acaba de sentir bien, porque se siente agredido cuando hay esas comidas. Se siente muy fácilmente agredido, amenazado, contrariado, pero no ha encontrado la vía a la felicidad, al descubrimiento, al asombro. Y bueno, no es fácil, y más una persona mayor,
que se le pida que salga de esa como cueva, como encierro en su pasado, en sus miedos y resistencias, amenazas de su pasado, a los rechazos que ha venido recibiendo, porque también rechaza las oportunidades a los demás, el descubrimiento, las buenas relaciones, y todo lo quiere repetir a fuerza o quiere imponer a los demás que así se haga. No dice vamos a probar, intentarlo, ya conocemos el pasado, pero ¿por qué no intentamos saber si hay más o descubrimos más? Eso no sucede tan fácil en esas personas. Si quieren encontrar una vía hacia la felicidad, hacia aceptación de la vida como es, días nublados, días fríos, días calientes, días despejados, pues adelante. Yo todas las mañanas veo una ventana hacia el oriente, aquí donde me han hospedado, me han dado esta gran facilidad y gentileza, generosidad. Puedo ver en la mañana hacia el horizonte y nunca las mañanas son iguales. Pero si me encierro en mi ceguera, en mi inconsciente, porque es ciego, siente, pero no ve, ni escucha, ni prueba, solo vive del pasado, pues diría, no, ya salió el sol, ya todos son iguales. Entonces, eso es tremendo, porque se vuelve uno lleno de sufrir. Y como es el sufrimiento, si alguien sufre, pues contamina o trata de que los demás también sufran, porque si no, pues se siente solito y se siente peor. Ah, como cuando alguien está enojado, cuando alguien está triste y exigente, recalcitrantemente exigente, lo peor es alguien feliz, alguien de buen humor, alguien entusiasta. Ah, cómo les cae mal. No los aguantan. Cuando los otros son los que están llenos de felicidad, de asombro y con deseo de compartir. Entonces, es un tema de madurez de la conciencia, es un tema de evolución de la conciencia. Decía Gurdjieff que la mayoría de los humanos son como robots que son repetitivos. Pocos se arriesgan a descubrir algo conscientemente. Muy bien, don Constantino, Antonio, adelante. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días para todos los presentes. Maestro, ¿por qué confundimos o por qué se confunde la humildad con la pobreza? Porque se confunde, ¿qué vamos a hacer? La humildad, la gente piensa, es que yo mejor digo que no, no vayan a pensar que yo, es mucho egoísmo. Y la pobreza, hay pobreza de eh, cosas materiales, hay pobreza emocional, hay pobreza mental, hay pobreza espiritual. Es una cuestión de carencia, pero como decía don Facundo Cabral, que posiblemente está citando a otro autor, pobreza no es no tener, sino necesitar mucho. Y riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Y ya estoy prácticamente lleno, pleno, lleno de vida, gustoso de todo lo que vive, con lo que convivo, lo que relaciono
conmigo, de los demás, de la vida, de los cielos, de las plantas, de todo. Entonces, la gente que tiene muchos recursos materiales, pues siente que los que tienen problemas son los que no lo tienen, porque no podrían vivir sin esos bienes materiales, están apegados. Y entonces se declara que los pobres son los que no tienen cuestiones económicas, posiblemente es a lo que más se refiere, gente pobre. Pero analizando más a fondo, hay personas que no dejan entrar, ni digieren, ni asimilan las buenas emociones y los buenos pensamientos. Son bastante aburridos y escépticos y rechazan normalmente cualquier oportunidad que da la vida. Es un tema de concepción, es un tema de madurez de la conciencia, de aprender a llamar las cosas por su nombre. Yo me adjudico más a la idea de que el que necesita menos es que está pleno. Como decía San Francisco, en la vida yo necesito poco y de lo poco que necesito, necesito poco. Entonces es un tema de concepción, de estado de conciencia, de ignorancia o de sapiencia, cuando uno adjudica eso, porque también ha representado que uno no se ha dado una vuelta por la casa de muchas gentes que no tienen, si bien recursos económicos, pero tienen una gran calidad humana y una gran calidad de sabiduría para vivir, aún en su sencillez. Son gente sencilla, no es gente pobre. Con poco hace mucho y llena su vida. Hay personas que uno va y, como les he dicho en forma metafórica, si tiene un guisante, te lo parte a la mitad y lo comparte contigo. Y el Cristo enseñó ese camino. No te preocupes, deja que circule, comparte aquello de la capa, aquello del mendigo, aquello de... Cuando no circula la vida, como dicen, el agua se estanca y se echa a perder. Es cultivo de muchas bacterias, de muchos gérmenes tóxicos. No hay como la vida que va caminando. Y traer bonita ropa o no traer bonita ropa es tan relativo en cuanto a la calidad humana. Conozco gente resentida en los dos grandes extremos de la riqueza material y la opulencia material y la pobreza material. Pero hay pobres de recursos materiales, vuelvo a decir, unos de no tienen recursos emocionales de buenas relaciones, por la historia, por lo que ustedes quieran, pero no los tienen. Lo han gastado o no lo saben valorar. Mentalmente son bastante erráticos en sus decisiones y pobreza de espíritu porque ya no hay más para ellos. La cosa se acabó mucho antes de que llegue la muerte. Ya se van muriendo desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿alguien más? Eso es lo que yo les puedo compartir. Pero podemos seguir descubriendo, dándonos la vuelta por diferentes personas, situaciones, entornos, y veremos que la vida tiene muchas posibilidades de carencias o de encuentros y valías, de valores. Sí, ustedes tienen la palabra. Adelante, Enar, perdón.
Buenos días de nuevo, maestro, y buenos días a todo el grupo. Gracias por estar aquí. Yo hoy quería comentarle, o más bien preguntarle sobre eh, la meditación. Si varias veces se ha citado aquí que el estado de unidad se consigue en el presente, solo en el presente, suponemos entonces que es la meditación la que nos abre la puerta. Y también le reflexionaba si también el servicio entero a la humanidad también abre la puerta al sentido de unidad. Y Son diferentes niveles de contacto. mm, En la meditación, aunque requiere una cuestión de estructura física y actitud emocional, no de apego, si no, no meditas en nada. Si estás apegado, no encuentras nada, te aburres. Como mucha gente dice, ¿qué voy a hacer ahí? Está como en un juego ahí sin moverme, me duele todo. No, 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 no. La meditación es más mental, espiritual, de alcanzar, experimentar lo vivo en mí y en todo instante. Y el servicio es más bien físicamente y emocionalmente. No quiere decir que no requiera la actitud mental y la espiritual, pero son, trabajan, si los separamos los términos tanto, en diferentes planos de existencia, es lo que yo podría comentar. gracias. Pero van hacia lo mismo. No hay algo que pueda separar por completo el espíritu de la mente ni la mente del mundo magnético emocional ni del plano físico material, ¿no? ¿Cómo lo separas si todo es dentro de un adentro de un adentro, una fuera de una fuera de una fuera? Todo es contenedor de los contenidos del contenedor, etcétera. Pero para nivel didáctico lo podemos separar y hablar del principal trabajo en diferente plano. El servicio requiere quitar, poner, mover, y la meditación requiere integrar, asimilar, reconocer. Es un poco diferente el enfoque. Al final va hacia lo mismo, pero no es lo mismo, por lo menos en términos prácticos de uso. ¿Algo más? Muchas gracias, maestro. Buen día, maestro. Buen día. Buen día a todos. Maestro, ¿por qué a partir del cuarto grado usan sandalias y no zapatos? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el fondo? Etcétera. Lo que pueda compartir, por favor. Para poder afrontar la gran responsabilidad que se asume al consagrarte al servicio de la vida, por, para y con la vida, se requiere más sensibilidad y entonces caminas con los pies desnudos, las manos no cubiertas y todos tus recursos para reconocer y para responder a la vida a la altura de una experiencia de unidad.
Por eso vas con sandalias, que la sandalia en sí es un zapato que normalmente no lleva tacón, es plano. Entonces te obliga a manejar tu cuerpo y tu centro mental y emocional de una manera diferente. El gurú lleva sandalias blancas, Sachela, Satarhat, cafés como el polvo del camino. Y de nuevo Sadhguru es blancas, pero pues son cada 2000 años. Pero sí la sandalia representa el caminar, pero de alguien que está integrado y dando todo y recibiendo todo de la vida, haciendo circular la vida en su más amplio sentido. Y es un recurso de llevar las sandalias con los pies expuestos. Yo nunca vi al hermano mayor, al maestro Estrada, usar otro tipo de calzado, excepto en su casa, que usaba unas pequeñas como mocasines para andar en casa. Pero siempre en su vestidura pública y de misión pública, siempre usó sandalias, que por cierto las mandaba hacer de una manera que a él le incomodaban mucho. Y además eran muy bellas, porque eran muy de poco, prácticamente todo el pie estaba casi expuesto. Y era con unas cintas que se amarraban arriba del tobillo. No llevaba tiras de sujetamiento en el resto del pie. Solo era para que no saliera y que no nadara el pie. Las mandaba a hacer aquí en Coatepec, de hecho. Eran cafés de baqueta, todo la, el piso de la sandalia. ¿Algo más que alguien quisiera comentar o preguntar? Gracias, maestro. Hay Maestro, otra veces vez que, yo. hay veces que ustedes lo han visto en algunos pósters, que los publicistas usan unas sandalias nada más con sus tiras de sujetación como símbolo del camino de Jesús, el camino hacia la luz. Es un camino lleno de vida y de facetas de la vida, de rostros de la vida. Facetas es lo mismo que rostros, de la única y posible verdad. Sí, adelante, Sonia. Ay, perdón, maestro. Maestro, ayer usted platicaba de algunas de las abstinencias o de las disciplinas que debe tener el cuarto grado y una era lo de la sexualidad. ¿Qué pasa cuando esas personas del cuarto grado, por ocupar su poder, resulta que toman y hacen la sexualidad o toman o abusan de ella? ¿Qué pasa con esas personas, aparte de que se desvían? Gracias, maestro. Bueno, en primer lugar, es una bendición inteligente, sabia de la vida, que el hombre y la mujer, y ya desde hace tiempo, desde las flores en sus gametos de pólenes polarizados, puedan integrarse, unirse. Por un lado, puede dar la continuidad de la especie, que es el principal motivador inconsciente. Pero es en esa zona de la genitalidad, de la zona del kanda, que se le dice así, en la terminología del yoga, el depósito, el kanda, hay energía que se puede despilfarrar y horizontalizar en el placer, nada más en el placer,
y otro para la elevación, el servicio y la entrega de dos seres humanos con un fin superior. O puede ser una relación con un fin inferior. Entonces, eso al final es la repercusión o el efecto de la causa, desde quienes hacen la relación o desde quienes alcanzan una nueva percepción porque se abren todos los sentidos para dar y para recibir, o simplemente para ver qué le quito, o para ver qué le uso, o para mi satisfacción, para mis intereses. Entonces, el acto en sí es una maravilla, es un milagro. Todo tal como se tiene y tal como está diseñada la zona genital y tal como tal. Pero es un depósito de energía. La pregunta es ¿para qué se usa esa energía? ¿Para elevar la conciencia o para bajarla a instintivo animal que lo único que quiere es quitarse la carga de ansiedad? Porque sí genera una especie de ansiedad cuando uno está, como dicen, le pega la ferormona. Deseas, quieres poseer, bueno, pero una persona con un nivel de conciencia, de manejo de los elementos, como sería un gurú de los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, tendría que actuar a otra altura, buscando lo trascendente, y no nada más vaciarse y satisfacerse o manipular los asuntos, sino dar servicio en otro nivel, en otra confianza, en otra búsqueda, en otros alcances. Pero el acto en sí tiene esas dos grandes posibilidades de ser un despilfarro, un vaciarse de la energía vital, del aliento vital del espíritu, o llenarse y reconocerlo en otros niveles de expresión. Esos dos grandes tendencias hacia abajo o hacia arriba se dan como posibilidad en esa relación de acoplamiento, de integración entre las polaridades. Pero, pues, se determina el uso en base al estado de conciencia. Uso para bajar y vaciarme, que no ascienda la energía, el kundalini, la energía vital, o que ascienda y alcance nuevas percepciones, y el que alcanza nuevas percepciones al final de cuentas es un servidor. No tiene ya tanto el interés personal, sino el interés de servicio, de camino para servir mejor, de conciencia para servir mejor, más y mejor. Bueno, pues es lo que yo podría comentar, pero todos hemos nacido de esa relación o instintiva o altamente espiritual y de unidad. Lamentablemente, no hay una educación o un planteamiento claro al respecto. Solo ahora, sobre todo en este momento, y bueno, tal vez a través de la historia, ha sido un elemento de afirmación de machos y hembras con los poderes de provocación y de manipulación. Pero también hay otros niveles de uso, podríamos decir, para el encuentro de lo sacro, de la unidad en uno y en la vida y en el quien me comparte su polaridad. La mujer recibe y el hombre tiene que dar, pero también la mujer da de otra manera y mucho. En fin, depende del estado de conciencia, es el uso o el mal uso o el abuso que hacemos de la energía, de la inteligencia, del espíritu.
Queda entonces en, pues depende quién y para qué lo use, sea consciente o inconsciente. Muy bien, pues que pasen muy bonito día. Les Muchísimas mando un gracias, fuerte maestro. abrazo y adelante, hay muchos por seguir descubriendo, mucho por seguir compartiendo. Y la idea es a través de estos diálogos, dar estos contrastes para que ustedes decidan por dónde quieren caminar, con más conciencia, con más sentido, con más compromiso hacia la luz. ¿Mm? Pax. Gracias, maestro. Pax, Gracias a maestro, todos gracias. Maestro, Gracias, maestro. Saludos, Buenos hermanos. días a Muchas todos. gracias. maestro, saludos a todos. Saludos, Un hermano. abrazo a Houston. Un abrazo, maestro. Y como decía Igual. mi suegro, Houston, era español, entonces no, ahí tal como se lee. Muy bien, un abrazo, Pax. Abrazo. Abrazo.